La hora de la verdad ha llegado. Bienvenidas y bienvenidos a La Voz de los Expertos, espacio en donde especialistas darán su perspectiva de todo lo que acontece en ciencia, tecnología e innovación en San Luis, México y el mundo. Programa del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Magnética FM. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Voz de los Expertos. Les saluda Edgar Jiménez, transmitiendo desde el punto más alto de San Luis Potosí, México, en Magnética en el 101.3 de FM. Siga la transmisión a través del Facebook Live y también a través de las redes sociales del Coposit, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn y TikTok. Sí, estamos en todas las redes. Y bueno, pues también ya lo sabe, puede seguir todas las ediciones de La Voz de los Expertos a través del canal de YouTube. Precisamente ahí se va a enterar absolutamente de la voz de los expertos, de la voz de quienes construyen el conocimiento científico, tecnológico y de innovación en San Luis Potosí. Y que bueno, el día de hoy de manteles largos, si bien yo entiendo estamos en un día pues finalmente histórico para México, para nuestro país, porque entra en turno la primera presidenta de México. Creo que esta parte es importante, más allá de cuestiones de tonalidades, es importante porque al final del día la participación de la mujer, sobre todo, por ejemplo, en la ciencia, se perdió. Conocido por muchos el efecto Matilda, en el que no se daba el reconocimiento a la labor de la mujer en la ciencia, y que en ese sentido, 1 de octubre, déjame decirle, también vamos a celebrar algo importante que recién pasó el sábado pasado, 28 de septiembre de 2024, en el que se celebró el Día Internacional, óigalo usted bien, se celebra a nivel mundial, el Día Internacional de la Cultura Científica. Y para ello, bueno, tenemos a nuestras expertas invitadas del día de hoy, pero yo nada más quiero contextualizarle a usted, y bueno, ellas también por ahí me alinearán esta brújula. El Día Internacional de la Cultura Científica se celebra a razón de la emisión del primer programa de esta serie sumamente aclamada y que algunos especialistas dicen hay poco que corregirle, sigue vigente, la serie Cosmos. Aclamada por el gran divulgador y científico Carl Sagan, que posteriormente le sucede Neil deGrasse Tyson, que bueno, ya también usted lo ha visto, y que para ello quiero darle la más cordial bienvenida, primero una gran divulgadora, comunicadora científica, las dos que nos acompañan el día de hoy, a la licenciada Patricia Briones Cermeño. Y bueno, Pati, un gusto tenerte. Ella es eres delegada del nodo de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Ahí nomás, bienvenida. Así es, muchas gracias Edgar por la invitación y me encanta pues estar aquí compartiendo con todos los radioescuchas y la gente que nos sigue en redes sociales. Claro que sí, muchísimas gracias. Y también alguien que ya es de este programa, alguien que ya es de casa, y un gusto tenerla, gran promotora de la ciencia, desde el área de las ciencias de la metalurgia, a la maestra Marta Alejandra Lomelí Pacheco del Instituto de Metalurgia de la máxima casa de estudios de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Marta, un gusto tenerte en el programa. Muchísimas gracias, un gusto estar nuevamente con ustedes. Y bueno, pues vamos a contextualizar un poquito precisamente este gran ejercicio que se convoca muchísima gente en México. Bueno, la Sociedad Mexicana para la Divulgación en la Técnica en México, la SOMEDICIT, pues también es un gran promotor. Pero bueno, un poquito en contexto, Pati, que nos pusieras de la importancia que tiene primeramente la divulgación científica y el por qué celebrar pues un día en contexto a la cultura científica, ¿no? Pues bueno, la divulgación de la ciencia, la comunicación de la ciencia, el periodismo de ciencia son una parte fundamental para dar a conocer y acercar a los científicos, a la sociedad, el qué se hace, el cómo se hace, y que muchas veces pues también los ciudadanos perdemos de vista esta parte porque es algo que se hace, comparte mucha, gran parte Claro. de los impuestos que pagamos todos los mexicanos, ¿no? En el caso de las instituciones públicas. Y también es una forma de, al comunicar todo lo que se hace, de retribuirle a la sociedad, de informarle qué es lo que se está haciendo con esos recursos. Entonces, toda esta información que se brinda a través de la divulgación, de la comunicación y del periodismo, es de suma importancia porque a final de cuentas, como bien sabemos, la información es poder, ¿no? Y el poder es el poder decidir ciertas situaciones, ciertas cuestiones que nos lo va a dar el ser una sociedad informada, ¿no? Lo vivimos hace 4 años, con la pandemia del COVID, el hecho de toda esta desinformación que se vivió
todas estas cuestiones que salían por todos lados sin un rigor científico, sin una comprobación de datos, sin una cuestión muy, muy importante que se difundía a través de WhatsApp, a través de las redes sociales. Pues es algo que necesitamos o que necesitábamos contrarrestar, ¿no? Desde la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, por ejemplo, se tuvo o se tiene todavía un micrositio en el cual, por ejemplo, se hizo el COVID Conciencia, Okay. donde se trataba también de brindar información acerca de todo lo que pasaba, ¿no? Claro. Información, pues, verificada, información que trataba de brindarle a la gente pues todos los elementos para tomar una mejor decisión, ¿no? Y mantenerse enterada al respecto. Entonces, este es como un pequeño ejemplo, Ujú. nada más de, por ejemplo, lo que hace la red, valga la redundancia, de toda esta información que genera, ¿no? O sea, la red está integrada por alrededor de 150 personas, Ok. que un 70% son periodistas y personas de comunicación que realizan reportajes, artículos en diversos medios, tanto de México como del extranjero, ¿no? Entonces, todo esto lo que tratamos de hacer es hacer como una profesionalización de lo que es el periodismo en materia de ciencia, siguiendo todo el rigor científico, y pues es algo que como sociedad, que es la red de MPC, intentamos aportar nuestro granito de arena para la sociedad. No, y valiosísimo porque en algún momento aquí en los micrófonos de La Voz de los Expertos tuvimos a los recientemente galardonados periodistas potosinos que ganaron. Por primera vez se reconoció la categoría en ciencia. Y ellos mismos externaban que dicen, es que no hay periodismo de investigación y menos a veces en el área científica. Es muy, muy complicado. Y yo recuerdo, Pat, que bueno, tú has generado un sinnúmero de productos de comunicación científica, unas cápsulas muy, muy padres, hacer en la Universidad Autónoma, participar en la revista, en la cuestión editorial, en la cuestión de talleres, caray, esta vasta experiencia que bueno, ya estaremos profundizando también en este quehacer de la red tan importante de poder agremiar a aquellos periodistas que luego no es tan interesante para la misma comunidad periodística el decir, le voy a dar a la ciencia, ¿no? Y a veces es la última nota o la nota del día en que menos se ven noticias, ahí mételas de ciencia, ¿no? Pero creo que ha venido cambiando y tú nos estarás desmitificando todo esto. Marta, también desde tu trinchera en este sentido, bueno, pues igual, has participado en publicaciones de revistas, en experimentos, en talleres, en la Semana de Ciencia. Caray, pues también esta vasta experiencia que tú has tenido a lo largo de los años, ¿cuál ha sido esta percepción que has tenido de la relevancia que tiene? Y digo, eres una guerrera incansable desde esta trinchera de la divulgación. ¿Cuál ha sido esta percepción a lo largo de los años del por qué sí debemos de seguir divulgando y comunicando el conocimiento científico? Mira, en mi opinión, bueno, al menos yo personalmente tengo dos metas de por qué sigo haciendo esta. La primera es, necesitamos hacer, bueno, ya lo dijo Patti, necesitamos acercar la sociedad a los científicos. Quitar la idea de que un científico o alguien que se dedica a la investigación es un hombre blanco con los cabellos parados, con una bata de laboratorio manchada, que solamente él sabe lo que está diciendo. Claro. No es así. Se están haciendo cosas que realmente nos van a servir a nosotros como sociedad. Tu vecino puede ser alguien que se dedica a la ciencia, el niño que está al lado a lo mejor algún día científico. Somos exactamente iguales, no hay esa diferencia, no hay ese marcaje. Quitemos la idea de que son gente de otro planeta que habla otro idioma y que nadie les entiende. Tenemos que acercarnos, hay mujeres científicas también. Quitémonos la idea de que siempre andan con lentes, con los cabellos parados, que nunca sin saben familia, lo que es sin una hijos, sin familia, sin hijos, que no saben lo que es una falda. Sí. No, quitémonos esa idea. Ese es uno de los motivos por los que lo hago. La segunda es porque yo sí estoy convencida de que el futuro está en la divulgación. Podemos mejorar el futuro de nuestro país, del mundo, con la divulgación. Tenemos que sembrar la semillita de la curiosidad en los niños. Claro. Hoy en día estaba pensando un ejemplo, hace 30 años una conocida tuvo una cirugía de espalda, la operaron, estuvo un mes en cama con un corsé sin poderse parar, tuvo muchísimas complicaciones. Hace una semana operaron un primo de lo mismo, fue una microcirugía, una semana después ya estaba en el trabajo. Wow. Pero
¿Qué provocó ese cambio? Yo quiero pensar que cuando el doctor era un niño, alguien fue y le habló de lo importante que eran los músculos, lo que se podía hacer con las cámaras, con las cirugías. Yo quiero que los niños con los que yo hablo sean los futuros doctores, los futuros científicos. Quiero pensar que la curiosidad que le estamos implantando ahorita va a hacer que esto avance. Y está avanzando rapidísimo y sueño con que avance todavía más. Claro, y que de alguna manera sabemos que no estamos buscando que absolutamente todos nos hagamos científicos, sino que deba de haber funcionarios, Exacto. políticos, empresarios, emprendedores, activistas, que todos sumen a construir la sociedad, ¿no? Y como parte de ello. Ahora bien, Marta, aprovecho también, ¿cuáles son algunas de las actividades? Porque finalmente tú has estado muy partícipe y bueno, también bajo el liderazgo, y agradecemos siempre el gran apoyo de la máxima casa de estudios, en este caso también en particular del Instituto de Metalurgia, que le mandamos un gran saludo por ahí a todo ese gran equipo que ha promovido, por ejemplo, un evento tan importante que nos has venido a platicar aquí en La Voz de los Expertos, como es Puertas Abiertas, que ya cumplió 15 años, ¿verdad? Ya cumplió 15 años. Y en este sentido también visualizar de alguna manera, 15 años tú ya pudiste haber tenido a un niño que estuvo en primero de primaria y ahorita ya está en preparatoria, yo creo, ¿no? Suele pasar niños que los vimos crecer, ahora ya van con la novia, nos ha pasado adolescentes que ahora ya llevan a la familia a presentarnos al bebé o al niño pequeño. Sí, hemos visto crecer a las personas que participan. Estamos viendo ya una nueva generación que se está integrando a este tipo de actividades. Ya, y bueno, también a preguntarles a ambas algo tan importante ahorita, que precisamente un Día Internacional de la Cultura Científica. Tenemos detractores y a veces no son seres humanos como tal, pero como es el tema de la desinformación y este tema de la infodemia, que yo creo que de alguna manera se agudizó en el contexto de la pandemia. Pati, desde la misma red, desde todo tu actuar, ¿de qué manera se debe de actuar? ¿Qué tipo de estrategias y también qué cosas se hacen o se promueven desde la comunidad de periodistas científicos? Pues también para ir minimizando esto, porque luego la verdad son títulos muy sensacionalistas y que lo dice la ciencia y según un estudio y según una universidad, y eso la gente pensará que a veces ya le da validez, cuando los que andamos en el medio pues definitivamente no es así, ¿no? ¿Cuál es este quehacer y acciones o cosas que se debieran de hacer o que se hacen desde la red para combatir, por ejemplo, este tema de la desinformación también que hay luego? Pues bueno, como red, lo que hacemos es fomentar el periodismo de ciencia desde pues la investigación, el, el corroborar datos, el hacer un periodismo serio, ¿no? Que nos lleve a ver todo, todo este tipo de situaciones y pues también como red el profesionalizar a los periodistas, no solamente que están dentro de la red, que somos alrededor de 150. 150 de todo el país. 150 de 18 estados. Genial. Somos Genial. los que estamos en la red. Entonces, eso es parte, ¿no? Y muchas de las pláticas que se dan, pues también están en las redes sociales, ¿no? Lo que intentamos es eso, es abrirlo al público y tener una discusión, pero también el ir formando un público que sea crítico, ¿no? Claro. Que se cuestione el quién lo dice, por qué lo dice, cómo lo dice, cuáles son las bases incluso para que lo diga, ¿no? O sea, no es lo mismo, por ejemplo, tener un estudio donde dice el 100% de las personas y entrevistaron a 4, a tener, por ejemplo, el 100% de las personas y es un estudio más complejo que incluye incluso diversos países, diversas personas, ¿no? O sea, todo este tipo también depende mucho de dónde tomes la información, ¿no? Claro. Y la interpretación que le des. Luego, tenemos que admitirlo como periodistas, nos encanta dar interpretaciones. De repente ese juego macabro, ¿no? ¿No? O sea, es que dijo que eran 80, entonces el 20% no. Exactamente, le das ese enfoque. O sea, le das ese giro, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces ahí también viene la labor de las cuestiones de los editores, de ver también los medios que han ido creciendo, ¿no? O sea, por ejemplo, hay un esfuerzo de una periodista de Sinaloa que ella inició sola,
con su medio que se llama Son Playas. Ujú. Y eso es algo como muy interesante porque son cuestiones de microperiodismo que se le llama, o sea, de temas muy, muy, muy locales, pero que están teniendo como incluso también impacto, repercusión a nivel nacional o internacional, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones, el verlo, el ser un periodista serio que tiene una credibilidad, un medio que tiene una credibilidad, por ejemplo, Mungabay o otros tipo de periodistas o de medios que han ido surgiendo, que son en medios científicos o incluso también muy enfocados a la cuestión medioambiental, sobre todo Claro. en muchas situaciones, pues entonces ese tipo de medios es lo que vamos a ir aprendiendo y también el qué consume la sociedad, ¿no? O sea, qué lee, qué escucha, qué ve, ¿Con qué se ¿no? alimenta en términos de información, verdad? Exacta. Déjame ir rapidísimo un corte. Estamos apenas empezando La Voz de los Expertos. Estamos platicando con la licenciada Pati Briones Hermeño y con la maestra Marta Alejandra Lomelí Pacheco, expertas en el área de la comunicación, divulgación y difusión científica. Volvemos, no se vaya. De vuelta en La Voz de los Expertos. Y bueno, Pati, precisamente estamos platicando de todo este contexto. Por ejemplo, hasta yo no lo había escuchado, microperiodismo, que está haciendo ya en Culiacán, Sinaloa. Y algo que quiero rescatar, Pati, también, es algo que comentaba Marta en el segmento pasado. De decir, bueno, una de las labores es acercar la sociedad a los científicos, o a veces este emparejamiento, ¿no? Eh, También existen de alguna manera estas a veces barreras, a veces de puro tabú, que quizá no es cierto, porque digo, sabemos que hay científicos con un nivel de apertura brutal. ¿Cuáles son estos retos que ustedes enfrentan como periodistas, que la misma red con la profesionalización que hace, digo, 18 estados representando a la Red Mexicana de Periodistas por la Ciencia, cómo enfrentan esta parte de que a veces el científico hay cierta cerración? O sea, la misma comunidad, ay, no, viene un medio y hay quienes le tienen pánico, ¿no? Al medio de comunicación. Digo, reitero, vamos, medios tan importantes como el que estamos aquí ahorita, que la génesis de Magnética es el conocimiento científico. Hoy en día estamos viendo medios quizá como Crónica, que gradualmente y que ha venido, hay medios, yo definitivamente en México, ya nos dirás quiénes, se han abierto, pero también cómo enfrentan esa barrera de decir, ustedes son ese puente de acercar la sociedad con los médicos, con los científicos. ¿Cómo logran romper a veces las barreras y ladrillos y muros que existen, que a veces la misma comunidad científica pone para... No, 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 o sea, le huyen a veces a los medios. ¿Qué tan cierto y qué acciones hay al respecto? ¿Cómo Pues le bueno, hacen, no? ¿Cómo le hacen? es muy cierto, o sea, realmente es algo que pasa, ¿no? Desde gente o investigadores que personalmente me ha tocado que te dicen, no, es que eso ya es bajarme mucho en mi nivel, ¿no? Ya, A gente que realmente te dice, ¿sabes qué? A mí me interesa hablar de este tema, claro. me interesa darlo a conocer, ¿no? Y gente que también les interesa prepararse en el sentido de cómo divulgar, cómo comunicar y cómo llevar una entrevista, ¿no? Por ejemplo, cómo darlo a conocer. Si bien es cierto que gran parte es del periodista o del divulgador o del comunicador, cómo hacer ese puente para que lo que me está diciendo pueda ser entendible para la gente, pues también es cierto que se requiere muchísima apertura del otro lado, de la parte de los científicos, para pues explicar de mejor manera lo que están haciendo, ¿no? Claro. Y lo que está ocurriendo. Entonces, esa es una parte. La otra parte, pues como periodistas, no quedarnos con solamente lo que nos dice un investigador o un paper o algo así, sino dicen que la labor del periodista no es decir ambas partes, ¿no? O sea, si está lloviendo, está lloviendo, ¿no? Sino tu labor como periodista es salir a ver si realmente está lloviendo, ¿no? O Claro. sea, el la verificación comprobar, de hechos, sí, ¿no? sí, exactamente eso.
Entonces, esa es una parte importante y mientras mejor lo comprendamos como periodistas, también le vamos a ir brindando una mejor información a la sociedad, ¿no? Y pues hay muchos mitos, o sea, por ejemplo, de que la gente no lee, de que la gente no le interesa las cuestiones de ciencia y realmente te voy a decir, si es un tema interesante, lo vas a leer, así sean 5 páginas, ¿no? O Claro, sea, así claro, de sean... pertinencia, ¿no? Que dices, una cirugía y Claro. todo, dices, te importa porque es un familiar que te operaron o a ti te operaron, ¿no? Y mucho de eso también cuenta el cómo narras tu historia, cómo la cuentas, cómo Eso, lo aderezas. eso. Si tú haces como un gancho para la gente, si además tienes un tema interesante, si además lo que te dice el experto lo logras colocar de una manera en el que la gente lo pueda entender, lo Traducirlo. pueda asimilar, entonces eso es lo que te va a ayudar, ¿no? A eh, hacer como ese clic o ese match con la población Que se para poderle enganche con esa pegar. narrativa, ¿no? Al final del día. Exactamente, ¿no? Se trata a final de cuentas de contar historia. Claro, claro. Y ahora bien, Marta, también de alguna manera, ¿no? Ahorita en estos días y que te ha tocado ver, como nos platicabas en este evento de Ciencias Abiertas, la semana pasada, el pasado jueves, se celebró la Feria de Ciencias en la máxima casa de estudios, ya varias, sí, en la Universidad Autónoma, que obviamente, bueno, pues también ahí en Coposit participamos con un par de charlas, con las actividades que se hacen de divulgación. ¿Hay alguna modalidad ahorita, Marta, que tú digas, sabes que tú enfocada al área de ciencias, de los materiales, a la parte ahí del Instituto de Metalurgia, que también hacen obviamente investigación ustedes, están en Ujú. laboratorio, digo, en algún momento me acuerdo que me platicabas cuando hace un par de años se promovía Ciencias Abiertas, material de la Luna, o sea, han tenido material espacial en algún momento, ¿no? Puertas abiertas En puertos y abiertos, perdón. meteoritos. Y los meteoritos, o Y sea, los material meteoritos. espacial que dices, no juegues, qué padre hacer esta parte. ¿Hay alguna modalidad o hacia dónde se está dirigiendo el quehacer de la divulgación? Es decir, Patti bien comentaba, híjole, la lectura, hay quien considera, o está esta barrera que dice la gente ya no lee, o prefiere quizá a veces un TikTok, un reel para informarse. Desde tu trinchera en materia de divulgación científica, ¿se ve alguna modalidad en específico que esté teniendo más tendencia? ¿Hay algunas que se preservan, como el artículo? ¿Cuál es esta visión que hay en cuanto a qué modalidades quizás son las que están teniendo más boyancia y otras que, híjole, ya están batallando para salir adelante, ¿no? Mira, afortunadamente yo creo que se ha mantenido, lo que ha sido las redes sociales, fue abrir el mundo para todos. Hay gente que publica artículos, hay gente que sube talleres, hay gente que hace demostraciones. Yo creo que las redes sociales fue El darnos la punto, o sea, oportunidad, exactamente, no se diga durante la pandemia. claro. Hubo gente que subía TikToks, nos dio la oportunidad, nos está dando tantos medios para poder expresarnos, para poder desarrollar. Nos hace falta todavía, bueno, al menos a la gente de mi edad, y adentrarnos un poquito más sobre cómo manejarlos, cómo hacerlo más digerible para la gente, pero los medios ya están. A mí me sorprende TikTok, cómo te muestran un experimento en 30 segundos Ujú. y tienen ahí las 5.800 vistas. Así es. Hay gente interesada en eso, hay gente que lo está haciendo, alguna mejor que otra, pero los espacios los tenemos y está abierto para todo tipo de información, artículos, experimentos, talleres, pláticas. Todo Y que está se ahí. puede empujar, ¿no? Digo, como bien dices, ahí está, ya nada más hay que ponerse a hacerlo, ¿no? Exactamente, y creo que nos falta un poquito de preparación, como bien decía Patti, hay que conjuntarnos. A mí me parece algo súper interesante que haya periodistas que se quieran enfocar eso. Creo que también debería de haber científicos que se quieran enfocar en periodismo. Ya. Y siempre se dice en ciencia, hay que hacer redes. Y se trata de hacer grupos multidisciplinarios y aprovechar la experiencia de cada uno para tener mejores resultados. Ahora, otro apartado en el cual, insistiendo en este punto de que estamos celebrando el Día de la Cultura Científica, que bueno, fue el sábado pasado, ¿cómo lograr que de alguna manera también la comunidad científica le dé relevancia al quehacer de la divulgación? Los hay, y te incluyo obviamente, Marta, pero pues todavía hay científicos que dicen, híjole, no hay gratificación, no hay beneficio, me absorbe tiempo, pues sí, me cuenta a veces para algunas puntuaciones,
pero como que falta, digo, por la comunidad científica que tiene, por ejemplo, San Luis Potosí, que es numerosa, es significativa y hace una gran labor de investigación, pues creo que se podían sumar más a divulgación. ¿Qué crees que haga falta en ese sentido para que, digo, aquellos científicos quizá más escépticos digan, no, o sea, hay que meterle, ¿no? Pues creo que se le está haciendo, como tú mismo dijiste, el hecho de que ya les cuente sus puntuaciones ha obligado Ayuda. a mucha gente que quiera involucrarse en eso. Pero yo creo que hace falta que gente como Patty se acerque a ellos. Ya. Porque muchas veces yo pienso que es porque no sabe cómo hacerlo. O los intentos que han tenido han sido francamente desastrosos. Entonces, eso hace que se limiten o que no quieran involucrarse. Si alguien que tiene la experiencia de ayudarlos a, no quiero decir traducir, Sí. lo que están haciendo, Sí. creo que eso ayudaría mucho, o va a ayudar mucho a que gente que está renuente se acerque más al área de divulgación. Y que exista ese empalme con los periodistas, ¿no, Pati? Desafortunadamente no hay muchos. Y que bueno, pues, precisamente esta gran labor que has hecho, Pati, un poco también acerca de tu quehacer como pues delegada del nodo, digo, ¿qué implica el representar a esta red mexicana de periodistas en San Luis Potosí? Es decir, ¿cuáles son los retos, cuáles son las actividades que tienes que cumplir? Pues obviamente con la representatividad aquí en el estado. Pues bueno, asistir a entrevistas. Claro, como esta. Muy importante. Exacto. No, bueno, el también brindar charlas para dar a conocer la red, pero sobre todo para dar a conocer el periodismo de ciencia y su importancia, ¿no? Que tiene. Hemos tenido con estudiantes, con catedráticos y con otras personas que nos invitan, pues ahí estamos, ahí vamos y también pues el realizar actividades, ¿no? Claro. Charlas, el nodo está compuesto por somos 4 mujeres, que de hecho eso es algo también muy interesante. Interesante, 4 mujeres. 4 mujeres y a nivel nacional la red, alrededor del 70% son mujeres. Wow. Entonces, buen dato. Sí, entonces somos las que estamos ahí entrándole y echándole ganas e impulsando muchísimo parte de esto del periodismo de ciencia. Claro, vamos a precisamente abordar una convocatoria que hacen ustedes cada año para que la gente se pueda integrar y de qué manera se pueda sumar. Aquellos periodistas de San Luis Potosí que luego a veces quizá no sabían o no tenían bien ubicada la Red Mexicana de Periodistas por la Ciencia y que pueden formar parte, pero ahorita lo platicamos regresando al corte. Estamos llegando a la mitad de La Voz de los Expertos. No se vayan. Entrando a la segunda parte de La Voz de los Expertos y estamos platicando con la licenciada Pati Briones Cermeño, que bueno, ella es delegada del nodo de la Red Mexicana de Periodistas por la Ciencia, también experimentada periodista, científica y bueno, promotora del conocimiento, también desde la máxima casa de estudios de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y bueno, pues obviamente también alguien ya de casa aquí del programa, la maestra Marta Alejandra Lomelí Pacheco, que bueno, pues desde el Instituto de Metalurgia han promovido gran cantidad de eventos. Y bueno, Pati, veníamos en el segmento anterior precisamente quehacer del nodo. Dato importantísimo, porque también, bueno, estamos a la postre de que el 11 de octubre se celebra el Día Internacional de la Niña y también ya se está promoviendo en este día actividades de ciencia, ¿no? De hecho, el COPOCIT ahorita está llevando a cabo, el Consejo Potosino de Ciencia, un programa que se llama ADA, Fortalecimiento en STEM+, para mujeres adolescentes, chicas de bachillerato, que el próximo día 11 en Tamazunchale, Río Verde, Matehuala, y en Ciudad Valles y San Luis Potosí, pues van a estar visitando lugares, ¿no? Centros de investigación, la Universidad Autónoma va a ser sede en distintos puntos el próximo 11, pero también que es de relevancia la participación de la mujer en el periodismo científico. ¿De qué manera ustedes logran convocar gente? ¿De qué manera lograr que periodistas, porque también en la misma comunidad periodística es luego difícil que quieran inclinarse, a veces vende más la nota roja, hay que decirlo, vende más esa nota politiquera, grillera, y que como tú bien decías, cómo lo cuentes esa historia puede enganchar más que una nota roja. Entonces, ¿qué promueven ustedes en la red para convocar a la gente, para que se sumen, se puedan registrar? ¿Cómo pueden participar aquellos que quisieran ser parte de la red? Bueno, cada año en enero tenemos la convocatoria de ingreso, es a través de 3 figuras con las que tenemos, que es regular, allegados y estudiantes. Y entonces a través de eso es que tenemos
Generalmente los regulares son periodistas que ya están formados o que tienen alguna experiencia, o científicos que ya tienen alguna experiencia en la cuestión del periodismo de ciencia o de la divulgación, o que tienen experiencia en la divulgación y quieren como irse allegando al periodismo de ciencia, ¿no? Esas son la parte de los regulares. La parte de los estudiantes, pues obviamente que están estudiando comunicación o que están estudiando alguna otra rama de la ciencia que les interesa irse como formando como periodistas ya desde temprana edad en la cuestión del periodismo de ciencia. Y los allegados que digamos que son los que están como aspirando un poco a la cuestión del periodismo de ciencia, son en la mayoría también como que científicos que están adentrándose al mundo del periodismo porque tienen algún interés personal para sus investigaciones o porque simplemente les interesa retribuirle a la sociedad todo lo que están haciendo. Que les ¿no? dé ese reconocimiento, al final del día es un respaldo institucional, ¿no? O sea, la red como una figura, una organización de nivel nacional, pues también le da ese cobijo de alguna manera en cuanto a imagen, en cuanto a respaldo, a aquellos periodistas que también, bueno, pues hay algunos que trabajan en distintos medios, que no paran, que trabajan 20 horas al día y que están corre y corre, y que bueno, nada más en este sentido, Pati, ¿hay alguna cuota de recuperación? Y también, ¿dónde encuentran esta convocatoria que sale al inicio de cada año? Ok. La convocatoria la pueden encontrar en nuestras redes sociales. Les comento, se hace la convocatoria en enero y tenemos ahí a partir 2 o 3 meses para hacer el análisis de las personas que ingresan. La cuota de recuperación para los miembros regulares es 1,000 pesos Okay. al año. Al año. Y los estudiantes, ahorita no recuerdo exactamente cuánto, creo que son 300 Más pesos. simbólico, es. Más o menos. Son O sea, como se gastan 300 más en las pesos. chelas que Un formar fin de parte de la semana. red. Claro. Pero realmente también es una inversión que haces porque muchos de los talleres, de las pláticas y de la capacitación que se da es sin costo para miembros de la red. Súper. Por ejemplo, ahorita en noviembre, el 21 y 22 de noviembre, tenemos el Foro Hispanoamericano de Periodismo de Ciencia, que es un esfuerzo bastante importante que ya tiene varios años realizándose y, por ejemplo, para los miembros de la red, el foro no tiene ningún costo. Es gratuito para participar en el foro, genial. Y hay hay talleres, hay pláticas, hay de todo lo que puedes encontrar, ¿no? Y, por ejemplo, este año es el primer año que tiene realmente un tema, el foro, que es el cambio climático, ¿no? Importantísimo. Muy importante. Y transversal para todos, a todos nos pega. Exactamente, ¿no? Porque el cambio climático pues tiene que ver igual con la salud, que con el medio ambiente, que con el impacto en la industria, en muchos procesos que se realizan. Entonces, es algo que es muy interesante y que ya diría yo que estamos tarde en reconocer y en tener esas políticas. Muchos investigadores, por ejemplo en la UNAM, lo que señalan es que ya debemos de tener las políticas de mitigación de los impactos que vamos a tener, porque realmente el llegar a las metas de revertir el cambio climático, pues es imposible. Ya es complicado, ya estamos. Sí, estamos como en un punto de ya no retorno. De no retorno. Entonces, lo que tenemos que hacer es ya ver eso, ¿no? Y pues es lo mismo que comentábamos al principio, ¿no? La información que debe tener la gente es algo muy importante. Por ejemplo, en San Luis Potosí, pues no hay como un plan de contingencia ambiental cuando hay una mala calidad del aire, por ejemplo, o la gente no está acostumbrada a países en Asia donde si bien la contaminación es más del aire es más importante, por ejemplo, y el uso de cubrebocas durante etapas de contingencia es importante. Y aquí pues la información es fundamental precisamente para tomar una simple decisión como el usar hoy el cubrebocas porque la contaminación del aire es alta, ¿no? Claro. Por ejemplo, en ese tipo de situaciones, ¿no? O
no sé, en cuestiones de la construcción de tu propia casa, ¿no? Ujú. Cómo hacerla para que en época de calor no tengas que vivir con el impacto de una isla de calor o que sea más llevadero, ¿no? Lo cual también puede ser con el material que utilizas o puede ser con la orientación que tienen las casas. O sea, hay muchas cosas en las cuales la ciencia está dentro de nuestra vida cotidiana, pero que no las tomamos en cuenta o que ya las damos por hecho, ¿no? Ya. Y la información y el hacer conciencia sobre eso en la sociedad, pues es obviamente algo que le va a permitir tener mayor. Sí, juicio crítico, como decíamos al inicio, que Exactamente. tengan capacidad crítica. Marta, en ese sentido, has participado y participas en la red de divulgación de ciencia y tecnología, en la red mexicana de periodistas. ¿Cómo se pueden diferenciar? Digo, ¿cómo has logrado identificar estas diferencias de decir, bueno, a ver, en la parte de periodismo hay que empujar hacia esta parte? Digo, Pati ya nos ha venido platicando ella como miembro del Nodo San Luis Potosí, en cuanto a ¿qué diferencias puedes tú identificar como profesional de la comunicación y que también estás en la trinchera de la investigación finalmente, en cuanto a cómo empuja cada enfoque, ¿no? Porque la Redicity de alguna manera enfoca de alguna manera la parte de divulgación científica, que es distinto el ejercicio del periodismo científico, es algo distinto. ¿Qué puedes identificar tú en la experiencia de participar en dos redes, en dos fuerzas, pues que de alguna manera sí tienen un fin común, pero que bueno, no sé si al segmento al que se dirigen, la dinámica que tienen son diferentes? ¿Qué has podido identificar también en cuanto a eso, ¿no? En cómo lo hace cada quien. Es que son muy diferentes los dos. Tipo de redacción es muy diferente. Ya. En el caso del periodismo científico, todo tiene que estar perfectamente justificado. No al punto de un artículo científico, pero sí tienes que basarte en algo. O sea, Ujú. el científico, el dato se sacó de aquí, tienes que verificar todas sus fuentes. En caso de divulgación, es un poquito más laxo. Yo siempre que escribo algo de divulgación pienso, voy a escribir un cuento, cómo lo voy a redactar? O vamos a chismear un rato, ¿cómo os contaría alguien el chisme de este tema? ¿Cómo lo escribiría? Da un funda Mediante el fundamento, pero no tienes que poner todos los números, toda la estadística. En el caso del periodismo, a mí me gusta mucho recurrir a la estadística porque ese es mi fuerte, ese va a ser mi apoyo para el artículo. El dato duro. El dato duro, Ya. exactamente. Entonces, la redacción es muy diferente entre uno y otro. Y en este sentido, digo, una pregunta obligadísima, que ahí sí, que las dos, digo, me gustaría escuchar mucho su opinión. La intervención de la IA en la parte del periodismo, en la parte presente de la redacción que hoy en día, y también, bueno, en el área de investigación, ya los papers, pues se sabe, ¿no? Ya hay algunos chat GPTs que no son el que conocemos comúnmente, que ya, por ejemplo, el Colegio de San Luis son expertos en desarrollar esa parte, y que dices, bueno, también algo que tú decías, y bueno, la Universidad Autónoma, que dices, híjole, hay que validarlo. Hay que meter el dato duro y se sabe por ahí que luego estos chats, el tema de la IA, pues a veces no es del todo verificable, a veces te avienta un dato que no es, porque es una realidad, ¿no? Esta tecnología. Pero Pati, en este sentido, ¿cuál ha sido el rol que está empezando a tener ya la IA por demás en el periodismo científico? ¿Ya hay alguna incidencia? ¿Hay algo que ya se esté platicando desde el seno de la red con el tema de la IA? Que Pues ha está pasado fluido. como, por ejemplo, en China hubo un como boom y un chisme entre la comunidad científica internacional porque una reconocida revista resulta que aceptó un paper o un escrito de unos científicos que estaba hecho con ChatGPT, ¿no? O sea, Ah, por ejemplo. pirataje. Bueno, no pirataje, pero sí No dices, pirataje, pero sí que es no era por como ahí. que, ajá, ¿no? O sea, cuando pides exclusividad o Sí, este claro. tipo de cosas, pues es como raro, ¿no? Pero, pues es como siempre, digo, siempre tienes que dudar de todo, ¿no? Claro, claro, O claro. sea, y en ese sentido, pues igual lo que te arroje, pues tienes que verificarlo, ¿no? Tienes que comprobar que realmente esa cita que te está dando ChatGPT realmente existe, es un libro que te lo dé y que sí es verídico, ¿no? O sea,
ese tipo de cosas es importante, ¿no? Yo creo que sabiéndolos manejar, la IA es una herramienta que te facilita muchísimas cosas, ¿no? Pero también, al igual que en todas las profesiones, pues depende de la ética personal de cada individuo, ¿no? O Claro. sea, eso es como una parte fundamental, ¿no? El que tú tengas esa honor, digámoslo así, esa Ese ética código profesional finalmente personal. para llevarte a cabo, ¿no? A final de cuentas, como periodista y como persona, pues tu valor más importante es tu credibilidad, ¿no? Claro, y eso no se puede perder. Y si la pierdes, pues es muy difícil que te recuperes Ya hoy de en eso, día, ¿no? no, a alguien que le gustan por ahí los extraterrestres mexicanos, ya mejor ni quiero decir, porque así me va. Así que bueno, vamos rapidísimo al último corte. Estamos platicando en la voz de los expertos en el marco del Día de la Cultura, el Día Internacional de la Cultura Científica. No se vayan. Entrando a la recta final de la voz de los expertos, y bueno, estamos platicando esta penetración que ha tenido la IA. Y Marta, en tu caso, pues de alguna manera tienes estas dos caras de la moneda en que ves qué tanto se ha utilizado en la investigación científica, en el desarrollo científico, porque tú estás precisamente al seno ahí del Instituto de Metalurgia, pues una unidad que enfocada a la atención, tiene una variedad de servicios, ¿no? Que además todo lo que es en divulgación, pues bueno, dan servicio a la sociedad, a las empresas, a las instituciones, y pues también desarrollan conocimiento científico. ¿Cómo ha sido este impacto y cómo lo has diferenciado en cuanto, si también tú ya has usado algo de IA orientándolo al tema de difusión, divulgación o periodismo, y también desde esta trinchera en el uso de la investigación científica? ¿Qué experiencias has tenido por ahí? Mira, mi experiencia contra ChatGPT o cualquier inteligencia realmente es reciente. Hace poco tomé un curso, la universidad nos dio un curso de actualización para profesores y nos están enseñando ya a utilizarla. Incluso nos Ok. hablaban de cómo podíamos utilizarla para hacer la introducción de las clases, etcétera. Sí es muchísimo más sencillo, pero volvemos a lo mismo. Siempre tiene que haber un cerebro humano detrás. A lo mejor ChatGPT nos da la introducción perfecta, pero a nosotros nos corresponde revisarlo, verificar que todo esté, la información sea verídica, que la redacción sea la que nosotros queremos, que el enfoque sea el que nosotros queremos, que nuestras referencias estén bien. Por ahí nos decía que tuviéramos cuidado con los años, que de repente al chat se le iba por ahí. Entonces, sí es una fuente muy buena, pero volvemos a lo mismo, es una herramienta. Nunca vas a instituirla a la persona que tiene que presentar, que va a dar la cara por ese trabajo. Claro. Entonces, sí ayuda, no lo voy a negar, pero sí siempre hay que ser conscientes de que nosotros estamos ahí, de que nosotros vamos a dar la cara por lo que estamos presentando. Y esto desmitifica el hecho de lo que tú comentabas, Pati, en el segmento anterior, de decir, precisamente, Marta comenta, hay que verificar, hay que checar datos, hay un humano detrás, y con lo que tú decías, el prestigio. O sea, al final del día, la credibilidad que tuviera un periodista, un comunicador, pues tiene que estar basado en que, pues no más voy a publicar como me lo dio el chat GPT, o sea, tengo que cuidarlo. A la postre de que, bueno, se nos vienen muchos retos en el uso de IA, se nos vienen muchos retos en la política pública, en la agenda pública, que hoy comienza una etapa para nuestro país, hoy 1 de octubre del 2024, ¿qué acciones se tienen que venir a futuro? Es decir, también desde la red, así como de la comunidad de medios de comunicación, porque creo que al final del día, ellos como decisores de qué vamos a publicar y qué no, digo, estoy hablando no nada más de los grandes medios, sino también creo que hay una gran comunidad de periodistas más de tipo local, que hacen la gran diferencia. Digo, hables en San Luis Potosí, vaya que hacen mella, ¿no? Que dices, hijo, lo que digan los comunicadores de aquí de San Luis. ¿Qué hacer para que realmente el contenido científico, qué proyectos se deberían de promover, qué programas o hasta qué apoyos debiera de haber para ti, para que realmente el apartado de ciencia no sea ese apartado a veces secundario o un apartado en el que no está como tal al lado del partido de fútbol del domingo, porque es una realidad? O sea, sí va a salir el América Chivas, pero abajo no va a salir, descubrieron tal molécula. Desde tu perspectiva y también de alguna manera de tu quehacer como delegada aquí en San Luis Potosí, ¿qué se debe de hacer a futuro en los próximos años para que realmente siga tomando cada vez más relevancia? Y bueno, afortunadamente ya estamos celebrando este Día Internacional de la Cultura Científica. ¿Qué se viene a futuro para ti? ¿Y qué se debiera de hacer en los próximos años?
Wow, es una gran pregunta y es muy Amplia. compleja. Hay de todo, chile, huevo y manteca, dicen por aquí en mi Sí, pueblo. pues creo que en parte es en las redacciones contar con periodistas especializados Importante. en ciertos temas, ¿no? O sea, que puedan hacer periodismo de investigación a conciencia y profundo, ¿no? Vuelvo a lo mismo, no tiene por qué ser aburrida, ¿no? Si Ujú. realmente logras asociar el tema de interés para la sociedad, para quien te lee o te escucha o te ve, pues vas a tener un público, ¿no? Ahí que esté contigo constantemente viendo qué es lo que escribes, ¿no? Ese es por una parte. Por otra parte, pues la profesionalización, que es algo muy importante. La cuestión o la figura de los editores que realmente puedan comprobar y corroborar los hechos, la información que se brinda, ¿no? Claro. Y que es una figura que pues está muy arraigada en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? O sea, donde hay quienes verifican la información o incluso le llaman al entrevistado para corroborar que sí dio esa entrevista, O sea, ¿no? sí O le checan sea, nada de que sea, sí, de que de repente me exactamente, la ¿no? sembraron ahí, ¿no? Sí, Qué o sea, interesante. sí hay como esa figura y es importante también tenerla y pues obviamente también el que puedas tener como ciertos apoyos que hay y que brindan algunas organizaciones como la UNESCO, la OMS, así de repente, que puedes tú, si eres freelance, poder tener un apoyo que te dan para hacer X o Y reportaje, ¿no? O sea, Eso sobre está determinado interesante. tema. Entonces, también hay como esa financiación que es algo que llama la atención a muchos periodistas para poderlos hacer. Entonces, también esa es una parte importante, el dar a conocer las convocatorias Ujú. que se tienen para financiar reportajes, ¿no? Investigaciones. O sea, Es una hay eso, digo, y es una pregunta que de verdad emana, yo creo que a muchos de nosotros de decir, oye, a ver, ¿cómo le hacen estos que salen pues en estos grandes canales documentales? Digo, hablo de un DW, de un Discovery, de un Animal Kingdom. O sea, sí hay canales, hay vías, como tú dices ahorita, convocatorias en las cuales tú puedes obtener este financiamiento para hacer divulgación científica. Y digo, documental que a veces son documentales que les llevan años, ¿sabes? Hacer, ¿no? O sea, Por sí hay ejemplo, vías. el año pasado, y este año también se va a repetir, el año pasado la red dentro del foro se Ujú. financió un reportaje con una organización que se llama Oceana Ok. para hacer investigación sobre, más bien, una serie de reportajes sobre los océanos, ¿no? Y dices, bueno, o sea, San Luis Potosí, pues el océano de Mezquití, Me pues, hace el océano no, acá. o sea, Claro, claro. sí, pero por ejemplo, este año también va a haber un financiamiento para hacer unos reportajes y así, ¿no? Y también Súper. están, por ejemplo, en el caso de la red, donde no nada más pueden entrar periodistas que están dentro de la red MPC, sino también cualquier otro periodista o estudiante que quiera ingresar. Hay dos concursos de periodismo que se van a entregar en noviembre, ¿no? Uno es por aquí Súper tengo bien. Se reconoce la labor como se debe reconoce ser. la labor. Bien, Uno es el Premio bien. Nacional de Periodismo Científico que otorga Ajá. la red MPC y el otro es el Premio Especial al Periodismo Científico Audiovisual Hispanoamericano Ok. que entrega la red de MPC junto con otras dos organizaciones, ¿no? Entonces, ya también estamos como que dando ese brinquito Ujú. A reconocer el a trabajo. reconocerlo y que no sea únicamente nacional, sino Ya, por ya lo es menos Iberoamérica, hispanoamericano. latinoamericano. Hay convocatoria para esto, me imagino. O sea, Sí, sí, para que la sí. gente pueda someter la Para el candidatura o foro y algo. para los premios Ajá. están en las redes de la red de MPC, ahí pueden consultarlo, y pues también en la página del foro. Perfecto, fabuloso. En- Y que bueno, pues ahondando en esta pregunta, y yo sé, Marta, vas a decir, Edgar, es sumamente amplia, estás loco, y sí, necesitamos varios programas para eso, pero un poquito, ¿no? De prospectar estas acciones de lo que se debiera de hacer, y yo entiendo que quizás sean muy diferentes a las que se deben de promover al seno de medios de comunicación masivos, porque yo creo que ahí hasta cuestiones de legislación debería de haber, de qué se permite y qué no. Digo, yo creo que los ochentas
en comunicación científica en México sí es un panorama distinto a lo que hemos tenido ahora, como tú bien dijiste en el programa, a lo largo del programa, redes sociales. Digo, en Imevisión, en TV Azteca, aquellas personas que nos tocó, dices, híjole, veías La Pandilla Científica, veías Juan Sin Miedo, Cachirulo, Chavo y cuéntale más, pero había programación científica, es lo que a veces luego se pierde en el camino, y ya hoy en día ha cambiado mucho, ¿no? Desde tu perspectiva, ¿qué acciones y también qué proyectos? Por ejemplo, se va a seguir haciendo ahora el 16º, el Sweet 16 de puertas, de puertas abiertas. ¿Qué visualizas a futuro de lo que se debiera hacer, pero también desde respectivas trincheras, ¿no? Es decir, la academia, que debe hacer, un poco, bueno, que le toca al gobierno, obviamente, y también a la sociedad civil. Y hablo sociedad civil en el sentido amplio de decir, bueno, desde casa, caray. O sea, ¿qué se debe de promover? ¿Qué ejercicio un poquito de a futuro visualizas? Mira, a futuro, a mí lo que me gustaría es profesionalizar más lo que es la divulgación. Ya. Porque ahorita hay chicos de 15, 16 años que están haciendo sus TikTok de experimentos, que está muy padre, me parece muy buena iniciativa, pero imagínatelos ya con un contexto fijo, que Ujú. tuvieran la oportunidad de prepararse, de entender por qué es lo que está sucediendo en el experimento. Yo siempre digo, la diferencia entre un divulgador y un TikToker es que el divulgador es capaz de explicarte qué fue lo que pasó en el experimento, no solo te lo muestra. Entonces, imagínate toda esa gente que está en redes que fuera capaz de hacer eso. Nos llenaríamos de divulgadores. Que eso sería muy bueno. Sería padrísimo, en mi Claro. opinión. Entonces yo creo que lo que hay que hacer, y ha habido iniciativas muy buenas, es profesionalizar eso, darle las bases a toda esa gente que esté interesada para que lo haga de una manera más formal, más profesional. Y adelante, si quieren hacerlo en redes, háganlo en redes. Tienen la oportunidad de presentarlos en las escuelas, vayan en las escuelas. A mí lo único que me molesta de las redes es que creo que estamos segmentando la población. Gente que no tiene la posibilidad de conectarse a internet se está perdiendo y se está quedando alejada. Entonces, ¿por qué no esas personas que también están interesadas, darles la oportunidad o que haya programas para que puedan ir a la comunidad más alejada o a donde ellos gusten a llevar a cabo eso? Alguien me decía que pertenecía a un grupo de divulgación y que hacían ferias de ciencia enfrente de las iglesias, Ujú. para que la En gente el atrio. fuera, en el atrio, Sí, claro. para que la gente fuera y se interesara y viera, y eso se me hace algo padrísimo. Entonces, si los podemos apoyar en que hagan más de ese tipo de actividades, y aparte de darles la escuela para hacerlo de la mejor manera posible, creo que tendríamos un mejor futuro. La formación, o La sea, formación, empujar la en la formación. profesionalización. La profesión, que como ustedes lo están haciendo en la red, Pati, también, ¿no? La Ujú, profesionalización exactamente. de los periodistas. Para finalizar, me gustaría ir aterrizando también con algún mensaje, Pati, dirigido a aquellos periodistas que quizá que siguen muy alejados o que siguen poco interesados en hacer periodismo, sobre todo científico, ¿no? ¿Cuál sería esta invitación, esta recomendación y por qué no alguna reflexión orientada a que también volteen a ver este apartado y que no todo es la nota que más vende, la nota amarilla, la nota roja, porque a veces es, por ahí dicen algunos expertos, lo que metamos a nuestro cerebro finalmente es en lo que somos reflejo como sociedad, ¿no? ¿Cuál sería tu mensaje, pues finalmente como delegada también de la red aquí en San Luis? Pues creo que en parte es escuchar al público, ¿no? ¿Qué es lo que le interesa saber y conocer? Y en base a eso poder meter el componente científico ahí, ¿no? O sea, a lo mejor tienes no sé, una nota sobre ahora que hubo fuertes lluvias, ¿no? Ujú. ¿Por qué ocurre eso? ¿Qué está pasando en San Luis Potosí para que haya esas inundaciones, ¿no? Que a final de cuentas, pues le afectan a la gente, ¿no? ¿Qué posibles soluciones tenemos? Porque también esa es otra parte del periodismo, ¿no? El periodismo de soluciones. ¿Qué podemos aportar de qué está haciendo la ciencia para dar esas soluciones a una problemática social, ¿no? O las olas de calor que tuvimos ahora en mayo, ¿no? Que es importante saber y conocer al respecto. Creo que si le metemos la ciencia al componente social, obviamente vamos a tener una historia interesante que contar, ¿no? Entonces, no es que esté peleado o que esté alejado de los temas, Absolutamente. sino cambiarnos un poco el chip, pensar en cómo darle la vuelta a estos temas
que estamos manejando, ¿no? Más allá de, chin, ya llovió otra vez y otra vez las inundaciones. ¿Qué se propone, no? Y porque llegas a mucho público, llegas a muchísimo público. ¿Dónde nos podemos acercar a la red, Pati? ¿Cómo? ¿Dónde los encontramos? ¿Qué páginas tienen? Pues estamos en Facebook, en Instagram, me quedé muy acostumbrada al Twitter, perdona, Alex, en la red de MPC, Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, así nos encuentran, y en el WordPress, en la página de la red de MPC. Fabuloso, fabuloso, y de verdad, pues yo nada más aprovecho para reconocer el gran trabajo que han hecho ambas durante años, y también a toda la gran comunidad, que mandamos un gran saludo por ahí también al maestro César Augusto Martínez Rocha, que también, bueno, preside Recreación en Cadena, esta red mexicana de talleristas de ciencia recreativa, la misma Somedicit, a grandes divulgadores que tenemos en nuestro país, como Daniel, del Instituto Politécnico Nacional, Daniel de la Torre, Ana Cristina Olvera, también orientada al tema espacial, y bueno, reconocer el gran trabajo de ustedes, las estaremos siguiendo platicando, bien lo sabes, Marta, pues aquí en próximas ediciones de La Voz de los Expertos. Pati, muchas gracias por haber estado. Muchas gracias por la invitación y pues también por convivir aquí con una experta. Un colega. Una colega. Sí. Muchísimas gracias, Marta, un gusto como siempre tenerte en el programa. No, muchísimas gracias y muchas gracias por la invitación y un gusto saludarlos. Claro que sí, muchísimas gracias a usted, como siempre que nos escucha cada martes en punto de las 4 de la tarde, gracias a Ana Alex en los controles, y yo aprovechando, creo que es más significativo para mí este programa porque evidentemente celebramos algo de relevancia como lo es el Día Internacional de la Cultura Científica. Me despido precisamente con esta frase aclamada de la serie Cosmos, ahora por Neil deGrasse Tyson: mientras más nos pertenezca la ciencia, menos probable es que lo utilicemos mal. Hasta el martes. Gracias por acompañarnos en La Voz de los Expertos. No lo olvides, todos los martes a las 4 de la tarde por el 101.3 de FM. Esta fue una producción del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Magnética FM. Te esperamos la próxima semana.